laboral de la firma, presentando a ustedes una charla que hemos denominado los beneficios tributarios que se derivan de la contratación laboral, porque es ahí un punto que cotidianamente y de manera recurrente encontramos como un punto de contacto en ambas prácticas, porque los beneficios a los que acceden o los que permiten que se estimule la contratación laboral muchas veces encuentran problemáticas en el desarrollo y en la práctica, que es precisamente el match que queremos hacer hoy entre las dos áreas y presentarles cuáles serían no solo los beneficios, sino sus problemáticas y cuáles son las salidas que les podemos dar para aprovechar al máximo estas eficiencias y estos beneficios que nos permite entonces tener la contratación de algunos sectores y algunas poblaciones que tienen como propósito por parte del gobierno estimular su retorno a la vida laboral o al mercado laboral en alguna población que sea considerado de especial protección. Bienvenida, Marce, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos este reto pues de hacer muy ameno un ladrillo para muchos, que es el derecho tributario y sobre todo cuando entra, como decíamos, en contacto con el área laboral. Gracias, Meli, y nuevamente bienvenidos para todos. Para mí es pues un gusto poder compartir esta charla contigo, con el equipo. Hemos visto en la firma que definitivamente el derecho laboral y el derecho tributario interactúan de manera constante desde lo básico, desde el tema de nómina, problemáticas en la práctica que hemos visto ahorita recientemente con el tema de nómina electrónica, que a lo mejor, y eso es un motivo de otra charla más adelante, temas de retención en la fuente, tal vez temas de desalarización, o sea, aquí hay tanto que interactúa entre las dos áreas que este es simplemente el comienzo y pues agradecerles a todos ustedes su tiempo, poder acompañarnos en este espacio. Como lo decía Meli, tenemos un reto, prometo tratar de no hacerlos dormir con el tema tan ladrilludo que es el tributario, pero lo que queremos aquí, como lo mencionaba hace unos minutos Melissa, es mostrarles las dos caras de la moneda, si se quiere, si se quiere. Vamos a ver ciertos beneficios que traen la legislación tributaria que se han venido incorporando, vamos a hablar un poco de dónde surgen. Pero una cosa es la teoría, esos beneficios que son tan llamativos y que causan tanto interés por parte de las compañías, y otra cosa son las implicaciones prácticas desde la perspectiva laboral, que es justamente como queremos nutrir. Hemos encontrado que en algunos casos, pese a las implicaciones que pueden traer, representan un gran beneficio para la compañía, y aún así se deciden correr con esas complicaciones o con esas perspectivas que hacen que la práctica sea un poco más complejo, pero justamente lo que les queremos traer a ustedes es, más que la teoría, una visión muy general, una visión desde las dos caras del derecho laboral y tributario, que les permita a ustedes pues llevar estas ideas a sus compañías y que les permita pues poder tomar estos beneficios como parte de los temas pues de planeación tributaria que tienen. Yo quisiera empezar, María, si seguimos adelante, de la razón por la cual surgen estos beneficios. Y quisiera tomar como base principalmente las cifras que ha traído el DANI. Este es el más reciente, de mayo del 2022. Si vemos, tenemos, y me quiero enfocar en la tercera columna que habla de la tasa de desempleo. Post pandemia, definitivamente la tasa de desempleo incrementó de una manera considerable, aunque ha ido mejorando, como lo vemos en el mayo del año 2021, estaba en un 15.2%. A mayo del 2022, lo que reporta el DANE es que la tasa de desempleo está en un 10.6%. Si se quiere, dentro de los países que pertenecen a la OCDE, que es pues una organización que para Colombia ya es bien relevante,
y que es este grupo pues de países que dan directrices en las distintas áreas, nosotros estamos muy por debajo, o más bien nuestra tasa de desempleo ha estado relativamente alta. Si bien es cierto que ha mejorado después de la reactivación económica, lo que quieren todos estos incentivos y beneficios tributarios es generar una mayor movilidad, una mayor empleabilidad, darle a conocer a las empresas unos tratamientos preferentes en materia fiscal para que les permitan seguir generando empleo, seguir contratando, y esa es la razón principal de estos beneficios, que vamos a ver que algunos son incluso viejos, vienen desde antes, pero otros son incorporados en las últimas reformas tributarias y en las últimas, digamos, legislaciones que impactan. Pues conocimos el PAEF, conocimos otros incentivos en el pasado, y eso es lo que quiere apuntarle el gobierno, y es definitivamente seguir bajando esa tasa de desempleo que sigue siendo alta en comparación con las de la región. Y si vemos en la siguiente gráfica que tenemos en la presentación, podemos dar cuenta, María, si puedes continuar, porfa, que en relación, por ejemplo, con diciembre, esta es una nota de la República que pudimos tomar como partir de la base en esta charla. En relación con las cifras prepandemia, que es en el febrero del 2020, nuestra tasa de desempleo estaba en un 11.3%. A diciembre del 2021 estaba en un 12.6%, y comparativamente hablando con otros países de la OCDE, realmente tenemos una tasa de desempleo alta. Hoy estamos mejor, creo que a las cifras de mayo que vimos ahorita, de algo ha mejorado, pero como lo decía ahorita y simplemente para redundar un poco la idea, los beneficios tributarios que trae la legislación es con la finalidad de atacar esa tasa de desempleo, seguir bajándola y generar una mayor empleabilidad, a la vez que le permita a las compañías disminuir sus cargas fiscales o parafiscales, disminuir los impactos que puede traer en materia de impuestos, de manera que sea un gana-gana para todos los actores. Yo simplemente, María, sigamos adelante, porfa. Para efectos de tratar de alinearnos todos en lo que vamos a hablar un poco en esta conferencia, cuando hablamos de beneficios tributarios, estamos haciendo referencias a un tratamiento tributario diferencial respecto a ese tratamiento general que trae la norma, con la finalidad básicamente de incentivar el desarrollo de ciertos sectores económicos que ha pasado ya, sector hotelero, sector agro, economía naranja, que son sectores estratégicos dentro del plan de desarrollo del gobierno. Ese es uno de los casos, o que el gobierno lo que quiere es darle una importancia porque la dinámica de ese sector empresarial contribuye a jalonar el resto de la economía, o que son sectores que van dirigidos a generar mucho más empleo, bienestar social. Finalmente, esos beneficios tributarios lo que quieren es generar una herramienta que contribuya con el crecimiento y el desarrollo del país. Y ese es el principal factor. Hay diferentes tipos de beneficios tributarios y no los quiero empezar a aburrir, pero aquí nos vamos a referir principalmente a los que llamamos deducciones. Hay diferentes tipos de beneficios tributarios, unos que son, por ejemplo, ingresos no constitutivos de renta, que es el caso, por ejemplo, de los aportes obligatorios a pensiones que para las personas naturales no nos cuentan como gravables. Las rentas exentas son las utilidades que se graban al 0%, como es el caso de la economía naranja, que no paga impuestos, las compañías, los hoteles, el agro. Hay otros que son los descuentos tributarios, que son básicamente para evitar que se le grave a la compañía dos veces un mismo ingreso. Y las que nos vamos a referir en esta charla en particular son las deducciones, que son las más conocidas y que consisten básicamente en esos gastos
que le permite la norma tributaria descontarse, o más bien esa palabra para hacerlo un poco más técnico, deducir del ingreso para que la base gravable o la utilidad sobre la que yo voy a aplicar el impuesto pues sea menor. Vamos a clasificar en nuestra charla en dos grandes grupos. Unos beneficios tributarios que están relacionados con población joven y unos beneficios tributarios que están relacionados con, digamos, población vulnerable. No sé, Meli, si aquí quieres complementar en esto. Sí, Marce, yo creo que es que tenemos ahí un problemita con la presentación. Si quieres, devuélvete un par de slides antes. Vamos pasando, María, si quieres, retoma tú el control de la presentación. Yo me voy a salir porque para que la pongas. Estaba explicando, Marce, cuáles eran los tipos de beneficios y ahí quedamos ahí. Digamos que yo voy a hacer en la charla el papel que se dice Harton de cómo en la práctica, como anticipaba, esto se vuelve una problemática real para el empleador que deberá costear versus el beneficio que está obteniendo de la deducción en cada uno de los beneficios que nos vas a contar, porque lo que resulta es que cada beneficio, y como lo vamos a ver al final de la exposición que tú nos hagas de lo que reporta en deducción, si es que aplica deducción o en el tema de la eficiencia que aplique para efectos del beneficio tributario, lo que resulta siendo es que ha tenido desarrollo jurisprudencial, por otro lado, lo que impacta es población vulnerable en algunos casos, no es el caso del primer empleo, donde no tendría yo ninguna observación desde el tema laboral o del desarrollo pues, del contrato de trabajo, sobre todo para su terminación, que es donde se vuelve complicado el tema. Entonces es ahí donde queremos hacer doble clic desde el área laboral para entender cómo se debe costear esto versus la estabilidad o las cortapisas que vamos a tener al momento de terminar estos contratos con estas personas y cuáles son las prevenciones, porque la idea no es que quedemos de esta charla descartando del todo el beneficio, sino sabiendo cuáles son los cuidados para costear el costo-beneficio y entendiendo cuáles son las prevenciones que desde la contratación se debería hacer. Entonces, este es el primero donde no hay ningún reparo, es una clara deducción del primer empleo. Importante saber que para acceder a este beneficio, esta persona no debe registrar afiliación como cotizante dependiente en las planillas de seguridad social. Se debe tener un incremento en el número de empleados para esa vigencia fiscal, para que nos cuente como un primer empleo. Y para eso se ha determinado que tiene que haber un incremento efectivo de la nómina del empleador que va a acceder al mismo, contando con respecto a diciembre del año anterior. Y aplica para aquellos empleados que tengan contrato con vigencia posterior al 27 de diciembre de 2019. El ministerio solicita pues que se haga ante él o se solicite ante él un certificado de primer empleo y se va a tener muy en cuenta en las fiscalizaciones que esta misma autoridad haga, tanto de cruces con la DIAN como que sí se esté accediendo con un primer empleo y que cumpla con los requisitos. No sé, hay qué más prevenciones desde el tema de poder demostrarle a la DIAN que se está cumpliendo, Marce, tengas tú como para que nos cuentes. Claro que sí, simplemente reiterar que en esta deducción, que yo creo que es de fácil acceso para las compañías, porque tenemos un alto índice poblacional joven ahorita en proceso de contratación,
creo que es uno de lo que llamamos coloquialmente las frutas bajitas del árbol que podemos empezar a tomar para también incluso como mecanismo de planeación tributaria de la compañía. Aquí el beneficio consiste en que usualmente, en términos generales, una compañía puede deducirse el 100% del salario y prestaciones sociales de un empleado. Entonces, si a Marcela García le pagan 100 pesos en contexto legal se podrá deducir los 100 pesos. El beneficio es que si yo cumplo con esas dos condiciones, es decir, que se trata del primer empleo de Marcela García, es decir, que no había cotizado antes en el régimen de pensiones y también que tengo menos de 28 años, lo cual no es mi caso lastimosamente, pero nosotros, digamos, lo que pasa es que la compañía podrá deducirse el 120% del salario. Entonces, ya no se va a deducir 100 pesos, sino que se va a deducir 120. Entonces, ahí el beneficio realmente está representado en ese 20% más. Aquí el tip importante que deberíamos tener en cuenta es conservar. Nosotros siempre nos gusta hacer una asesoría preventiva, es decir, prepararnos como si la autoridad tributaria, la DIAN, nos viniera a revisar. ¿Y qué deberíamos mantener en ese expediente? El certificado, sin duda, que expida el Ministerio del Trabajo que mencionó Meli hace un par de minutos, y todos los comprobantes y pruebas de la edad, de la prueba de que en efecto no había cotizado antes en el régimen de pensiones y todos los documentos que permitan sustentar en la autoridad que la compañía puede acceder a este beneficio como tal. Frente al tema Perfecto. Digamos que no, como anticipaba yo, no ofrece mayores complejidades, ni siquiera probatoriamente hablando, porque pues reporta como un hecho notorio, que es el tema de la edad. Yo creo que no ofrece mayor complejidad tampoco en la práctica, como lo anticipaba. Si quieres, continuemos con el que es derivado del contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje es este que nosotros legalmente, por contar con más de 15 empleados, estamos obligados a tener una cuota, depende del número de empleados que tengamos, la fija al SENA por resolución, y hay una obligatoria, pero el beneficio viene dado por aquellos que excedan la cuota obligatoria, ¿cierto? Y ahí te cedo la palabra para que expliques en qué consiste el beneficio, pero entendiendo siempre que es de aquellos que excedan la obligatoriedad, o sea, con los que queramos cumplir de manera voluntaria el adicional a la cuota de la resolución que es obligatoria. Así es, y creo que eso es súper importante, Meli, porque definitivamente frente a los que son obligatorios, no hay un beneficio como tal, o sea, lo que la norma te permite es deducir el 100% del gasto para auxilio económico como si fuera un empleado, pero de esos adicionales, la norma te da una gabela de un 30 más, entonces ya podrás deducirte o tomarte como deducción el 130% de esos gastos por auxilio económico. Realmente como el anterior, yo creo que es uno de los temas que se tienen como de fácil acceso para una planeación. En el caso de compañías donde el rol del aprendiz puede ser importante y tenemos compañías en donde ya hay aprendices que exceden la cuota, valdría la pena que ustedes al interior revisen en sus compañías cuál es el número de aprendices que está exigido para ustedes, si tienen un exceso y en caso de tenerlo, si podrían acceder a ese beneficio, porque definitivamente ese 30% más, aunque pueden ser cifras no muy grandes, pues de alguna manera sirven en la deducción de ese 30% y es de fácil acceso. Probatoriamente hablando, creeríamos nosotros que aquí lo importante es tener la constancia de que estamos excediendo con esa cuota de aprendices que está legalmente exigida
y eso debería bastar para probarle a la autoridad pues, tributaria que podemos acceder a ese beneficio. Y este par de beneficios, pues básicamente son los que nosotros consideramos que se dirigen a población joven, que está ahorita de muy fácil acceso. Y creo que vamos a empezar la tanda de los que son un poco más problemáticos en la práctica, que son los que están dirigidos a la población vulnerable. Aquí viene nuestro gran dolor de cabeza y donde con seguridad encontraremos la mayor parte o dedicación de la charla, y es los beneficios que vienen dados por la contratación de personas con discapacidad. Porque a uno le preguntarían, y si no le hacen ninguna exposición de el beneficio que se van a llevar por contratar personas vulnerables, o el aporte social que sin duda tiene una política juiciosa de contratación de este tipo de población. En la consulta o en la consultoría del día a día sabemos que los empleadores tienen con toda razón unas prevenciones importantes de contratar personas con ni siquiera discapacidad, con personas con porcentajes de pérdida de capacidad o incluso cualquier tema de salud que le impida el despido o la terminación del contrato de trabajo por la denominación que se le ha dado desde la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional e incluso de nuestra Corte Suprema de Justicia, aquel concepto que ha ido tomando bastante fuerza y que ha desarrollado uno de los fueros más complicados de manejar en el contrato de trabajo, que es el fuero de salud o de debilidad manifiesta, o de aquellos sujetos de especial protección o estabilidad laboral reforzada, que viene dado precisamente de esta misma ley con la que se crea pues el beneficio de la contratación de personas con discapacidad, que es la ley Klopatowski, y que impide realizar cualquier despido de personas con discapacidad, y la ley es muy clara, pero la Corte no ha sido tan apegada a esa ley, sino que ha ido un poco más allá, porque la norma sí nos habla y nos dejaría un poco más tranquilo el tenor literal, porque dice que el despido tiene que ser en razón de esa discapacidad, quiere decir que nos obliga a tener un nexo causal entre la discapacidad y el despido, que va a presumir que si yo estoy despidiendo a una persona discapacitada, tiene que haber una prueba en contrario que rompa ese nexo, como sería pues una causal objetiva o una justa causa, para que no se entienda discriminatorio, ¿cierto? Entonces, por un lado acceden a un beneficio, que ahora te doy la palabra para que nos expongas eh, qué implica ese beneficio, y pues, a qué le apunta, pero las incoherencias que uno encuentra en la norma es, mientras el anterior beneficio nos decía que nos estimulaba la contratación de aprendices adicionales, aquí lo que nos está diciendo es que si yo contrato personas con discapacidad, nos va a disminuir la cuota en un 50%. Entonces esas son también como las grandes incoherencias que uno encuentra en los incentivos y que no guardan relación con la línea juiciosa que debería tener pues como el tema de protección, si es que se quiere. Cuéntanos, Marta, ¿qué implica entonces la contratación de esta población en debilidad manifiesta, con pérdida de capacidad laboral, en estados de invalidez incluso, porque se ha entendido que pese a tener el 50% o más, se podría con esa capacidad residual volver a la vida laboral y estarían
estando dentro de las personas que generarían este beneficio, ¿cierto? Sí, Meli, muy importante ahí, y ahorita yo te devuelvo también la palabra para que le hagamos zoom a digamos, se entiende como personas con discapacidad comprobada. Realmente la norma tributaria da un beneficio que es de los pocos que existen más beneficiosos en materia de contratación o de empleabilidad. Aquí la norma lo que te dice es que si tú contratas personas con una discapacidad comprobada no menor al 25%, tú tienes como compañía el derecho a deducir en el impuesto sobre la renta o en la depuración que estés haciendo en el impuesto sobre la renta el 200% del valor del salario y prestaciones sociales que le hayas pagado a ese empleado durante ese año periodo gravable. Y lo mejor de todo es que no te lo limita, es decir, te permite hacer esa deducción del 200% durante el tiempo del contrato que tengas con el empleado y mientras, eso sí, muy importante, mientras esta condición subsista. Y aquí entonces, Meli, yo quisiera que tú nos contaras y que le hiciéramos a qué se entiende por discapacidad y esa condición de que subsista, porque definitivamente es el elemento clave en el beneficio tributario. Así es, mira, para que lo entendamos como una persona que da o abre la puerta del requisito, necesitamos contar con una pérdida de capacidad laboral en un porcentaje no menor al 25%. Ese es el que nos va a dar, y esto lo hacen en primera instancia la EPS, Medicina Laboral, luego la Junta Regional y Nacional, dependiendo de la instancia que se haya agotado en el caso del el trabajador o de la persona con pérdida de capacidad laboral. Y también cuentan con un certificado que les permite entonces acceder pues y hacer que el empleador acceda a este beneficio. Importante que se sepa que este no es un porcentaje que queda inamovible desde la calificación, sino que es revisable cada 3 años, a petición incluso de los fondos que estén administrando el riesgo, o que estén pagando temas asistenciales, o a petición del empleador o a petición del mismo trabajador. Y esto puede ser en favor o en contra del mismo, y se podría estar bajando el porcentaje de pérdida de capacidad laboral en algunos casos, porque se entienda que ha recuperado capacidad, que podría ser el caso. Y en la redacción que nos presentas del beneficio, lo que uno encuentra es que si este beneficio baja del 25%, si esta pérdida de capacidad laboral, perdón, de esta calificación baja, pues no estaríamos dentro del beneficio y dejaríamos de acceder a eso. Uno podría decir, Marce, en palabras coloquiales, que esto sería para efectos del gasto igual a tener 2 trabajadores. Más o menos, si se quiere, representa en términos de la deducción como si tuvieras dos. Así es. Así es. Perfecto. Y creo que, y lo que les decía ahorita, creo que es algo importante y que lo vemos en la práctica, con algunos clientes que, por ejemplo, tienen dentro de su nómina algunos empleados en esta situación, han evaluado las dos aristas y vuelvo aquí como al tema, nuestra intención es presentarles ambas posiciones, tanto el beneficio tributario como las implicaciones laborales, porque definitivamente en algunos casos los clientes encuentran que dadas sus políticas de responsabilidad social, dada su, digamos, tal vez el entorno socioeconómico en el que desarrollan su actividad económica, llevar a cabo este tipo de contrataciones vale la pena correr el riesgo laboral y todos estos temas que Meli ha estado mencionando en relación con el fuero, pero para que sepan que no es solamente un tema de responsabilidad social, sino que definitivamente se genera un beneficio fiscal que de alguna manera te compensa esa incomodidad que pudiera generar
es cada una de las compañías las que tienen que sopesar el riesgo-beneficio, si se quiere, para poder hacerlo. Y lo hemos visto en la práctica con algunos clientes que tienen, digamos, personal en esta situación, por ejemplo, en labores que son de recepción, mensajería. Digamos, tenemos en la práctica incluso algunos clientes que ya tienen este tipo de población, pero que no acceden al beneficio. Y la invitación nuevamente es revisémonos en las compañías cómo estamos si tenemos este tipo de personal, porque aquí si lo tenemos, hay una gabela tributaria que podríamos acceder fácilmente. Marce, pero ahí tengo yo una duda con relación a los requisitos del beneficio para que me aclares. En este personal sí tiene que ser un empleo nuevo. Yo no podría decir que es de los trabajadores que yo ya tengo contratados los que van a generar el beneficio, porque debería ser como un empleado que yo engancho nuevo no es un nuevo empleo, pero sí un nuevo empleo, una nueva posición para efectos de poder lograr el beneficio. Eso pues para que me lo respondas enseguida, pero yo tenía un aporte adicional y si puedes, María, volvemos a la imagen anterior para contarles que precisamente el llamado no es a no hacerlo, sino a saberlo hacer y dependerá de qué política tengamos y cómo podamos sustentar la política de inclusión. El llamado es hacerlo desde una construcción de responsabilidad social, si es que nosotros ya estamos comprometidos a una contratación de estas personas con discapacidad y porque en algunos casos el beneficio, sobre todo en la contratación pública, también incentiva el tema en las licitaciones, ¿cierto? Ahí en el sorteo y en el tema de puntuación para la calificación de la contratación estatal, esto resulta ser incluso casi de obligatorio cumplimiento para efectos de tener una mejor puntuación. Entonces ya vemos compañías donde sí o sí van a estar con la contratación y van a tener que administrar el tema de estabilidad laboral reforzada con la que cuenta esta población. Y para eso entonces el llamado es a tener una política de inclusión seria, donde podamos ya en escenarios de tutela demostrar que no existe unos despidos o que las terminaciones de este personal no son discriminatorios precisamente porque no existe ese nexo de causalidad que se pueda dar o decir que el despido es en razón de esa discapacidad o en razón de ese estado de salud, sino que hay una causal objetiva y que si no hay impedimento para la contratación, porque es precisamente ese estado de salud el que motiva la contratación, pues mal podría decirse que es en virtud de ella de que queremos hacer el despido o la terminación. Es un tema complicado, pero que se puede hacer y el llamado es hacerlo desde el tema preventivo, desde que se decide incursionar pues en este beneficio ya como una política de inclusión, no importa cuántos vayamos a contratar, pero que sea una política seria donde nos permita planear ese escenario previo, poner todas las salvedades que requieren los contratos de trabajo en este sentido para que no se vuelva una problemática que lo que termine concluyendo ese empleador es que va a desmontar toda la contratación y satanice entonces la inclusión que tanto bien le hace a la población por efectos de que le fue mal en un despido y le reintegraron esa persona porque se presumió entonces discriminatorio por no haber hecho pues como esa preparación para la contratación. Ese es el llamado. Sí se puede hacer, pero debe hacerse bien y de manera muy preventiva esta inclusión del personal. Y Meli, yo creo que frente a lo que mencionabas, es muy importante también mencionar que no solamente las compañías que tienen dentro de su nómina personas con discapacidad pueden tener una prelación. La norma habla de que si un 10% de la población, digamos, empleada está dentro de estas condiciones, las compañías pueden tener una preferencia en las licitaciones, como tú lo mencionabas, sino también que van a tener una prelación o ciertos beneficios cuando
soliciten, por ejemplo, créditos a entidades estatales o subvenciones gubernamentales. Entonces, de alguna manera también eso se convierte en un incentivo extratributario que a entidades que definitivamente tienen mucha contratación con el Estado o que requieren mucha financiación por parte de entidades gubernamentales, podría ser un buen incentivo. Y la pregunta que me hiciste, que no la olvido, es muy importante esa aclaración, porque en efecto, tal vez de lo que dije, debo aclarar que no se trata de empleos que ya tengo, sino de empleos nuevos. Es decir, un nuevo rol que dentro de la compañía vaya a desarrollar y engancho a una persona con estas condiciones. Es ahí cuando aplica el beneficio tributario del que hemos estado hablando. Es muy importante hacer esa aclaración. Y finalmente, quería mencionar, pues lo tengo aquí como en un asterisco, les decía que hay otros tipos de beneficios tributarios que son los descuentos, y la diferencia es que el descuento es ya se resta del impuesto a cargo. En el caso de las parafiscales y aportes que yo realice en relación con estas personas, yo lo puedo tomar como un descuento. Es algo muy técnico, pero lo que hacen las compañías básicamente es mirar cuál les conviene más, porque tributariamente yo no me puedo llevar los dos, la deducción y el descuento. Tengo que ver cuál me conviene más y cuál me representa un mayor beneficio, eh, pero esta norma también, digamos, permite hacer ese análisis. Pero entonces, si te entiendo bien, Marta, son como excluyentes, dependerá pues cuál me quiero tomar. Excluyente, sino que yo tengo tres, por decirlo así, llamémoslo dos grupos de pagos. El pago de salario, que ese sí es deducción, entonces ese me tomo el 130%, pero frente a los parafiscales yo puedo escoger si me llevo el 130% de deducción o si más bien me llevo el porcentaje establecido como un descuento. ¿Cuál es la diferencia? Para tratar de hacerlo lo más práctico y sencillo posible, la deducción es básicamente restar del ingreso. Yo recibo 100 pesos y le resto el porcentaje que me permite la ley. El descuento se le resta al impuesto. O sea, después de depurar todo lo que hace el equipo contable de la compañía y te dice, usted tiene que pagar 30 pesos de impuesto, yo me puedo restar de esos 30 pesos el correspondiente a los parafiscales, pero no puede ser concurrente frente a los parafiscales. Frente a los salarios sí es una deducción. Frente al descuento es solamente que se resta ya al final. En algunos casos el descuento es más beneficioso, eso es un cálculo que hay que hacer, los números lo prueban. En otros casos definitivamente conviene más dejarlo como una deducción porque puede representar mayor ahorro en términos pues, económicos. Entendido. Así es. Y seguimos con otro de los beneficios, Meli, también lo trajo una norma del 2008 que está dirigida principalmente a atacar el, como objetivo más bien el desempleo en relación con mujeres víctimas de violencia de género. Este beneficio básicamente es parecido al anterior que acabamos de ver. Aquí el beneficio es que yo me pueda, como empleador, deducir del impuesto sobre la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales durante el año o periodo gravable desde que contrato a la mujer víctima de violencia hasta por un periodo de 3 años. Entonces aquí ya empezamos a ver una diferencia y es que la norma me limita el tiempo por el cual me puedo tomar el beneficio y nos hace una aclaración muy importante y es que no pueden ser mujeres víctimas de violencia que yo contrate a través de tercerización. Ya aquí le doy la palabra a Meli que nos puede dar más ilustración sobre el tema, pero quiero hacer énfasis también para que pasemos a los requisitos, es que la violencia debe ser comprobada.
y comprobada es con sentencia. Meli, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Bueno, lo primero aclarar en el tema de cuál es como la limitante de que sean empleadas a través de servicios temporales, es decir, entonces no se puede tener beneficio por intermediación o por empleados en misión de suministro de personal. Tendríamos que solo atender el beneficio a empleados directos de la compañía, con contrato laboral directo con la compañía. Y con relación a la violencia comprobada, deberíamos tener por lo menos una medida de aseguramiento en favor de esa mujer que con sentencia o decisión judicial, si es con sentencia, esta debe estar ejecutoriada, donde se compruebe que la mujer está siendo víctima de violencia de género por cualquier, digamos, sujeto activo del delito de violencia contra las mujeres, violencia intrafamiliar, violación, acceso carnal, todos los tipos que las involucren como víctimas. Y una cosa importante del beneficio del llamado es de difícil manejo, sobre todo porque si la mujer no le está expresando esto al empleador, pues no vamos a poder acceder a esa información porque esta información es altamente sensible y confidencial y solo si ella la quiere compartir, entonces podremos tener el beneficio o la información para acceder al mismo. Pero muy importante, y es que este beneficio no me exige que sea una posición nueva. En este beneficio podríamos tener las que ya tenemos contratadas. Hay hoy en día empresas donde su gran población laboral está en mujeres y sobre todo en mujeres de pronto de una vulnerabilidad importante para estos efectos y que sería importante revisar si ya cuentan con temas de sentencia, sobre todo de la más común, desafortunadamente, que es la violencia intrafamiliar y la protección de la mujer. Entonces, en ese entorno familiar le dará a ese empleador estímulos para mantener ese contrato de trabajo y es una forma de apoyar a las mujeres para darle otra salida a estas situaciones. La prueba es el contrato suscrito con esta mujer, la copia de la sentencia o de la medida de aseguramiento que se le impone al agresor también sirve, el comprobante de los pagos efectuados a ella, la certificación de las cotizaciones y la DIAN encontramos en el beneficio que tiene como una fiscalización preferente para efectos de que si estemos indicando el beneficiario, pues, o si estemos postulando verdaderamente un empleado, una mujer que cumpla con las condiciones para darnos el beneficio máximo. Como una Así es. fiscalización preferente. Se Podría trata de decirlo. un registro realmente, o sea, este no es uno de los beneficios como los anteriores en donde yo simplemente de manera proactiva llevo mi expediente y lo guardo, sino que aquí sí yo tengo que llevar a cabo un procedimiento ante la DIAN. En la DIAN lo que hace es llevar un registro de los contribuyentes que son beneficiarios de esta deducción. En ese registro se tiene toda la información, quién es la empleada, por eso debemos tener estos comprobantes y estas copias de los documentos requeridos, el salario. Se tiene, digamos, un registro especial, de manera que si queremos acceder a este beneficio, tendremos que hacer un procedimiento previo para solicitar el acceso al mismo a la DIAN, en este caso. Y no sé, Meli, si aquí desde la perspectiva laboral tú ves algún tema en la práctica que debiéramos tener en cuenta, ese lado no tan positivo, ya desde lo laboral. ¿Tú crees que con esto puede haber algún riesgo? Sí, el riesgo está generado también por origen, pues, jurisprudencial y es precisamente en el momento de tener que terminar el contrato de trabajo. Digamos que como no solo es desde la contratación, sino incluso desde ya en vigencia del contrato que se accede al beneficio.
Cuando uno tiene mujeres, sobre todo en las condiciones que describe la ley, que son las beneficiarias, pues, o las que son objeto o nos hacen objeto del beneficio, encuentra uno que muy seguramente coincidirán con una calidad que es ser mujeres cabeza de familia, ¿cierto? Entonces ahí la prevención viene dada de que también cuentan hoy por desarrollo jurisprudencial, y si bien es cierto este desarrollo jurisprudencial hasta ahora solo está hablando del sector público, cada vez más vemos sentencias, sobre todo que nosotros denominamos a las sentencias de la Corte Constitucional, las sentencias son que solo hacen o dan sus efectos interpartes, quiere decir pues que solo obligan a la empresa, quien hayan accionado en esa tutela, pero que sí nos da o nos muestra avisos de querer ampliar un poco la protección al sector privado de aquellas mujeres, como su nombre lo dice, madres, cabezas de familia, que sean responsables económicamente por hijos menores o que sean mujeres a cargo de personas denominadas incapaces o incapacitadas para trabajar, que tengan esta responsabilidad permanente, que tengan una falta de respaldo de un cónyuge o un hijo, es decir, no pueden tener ese respaldo porque saldrían de la protección, y que en efecto se pueda comprobar que si esa mujer queda sin ese empleo, habría una afectación, un perjuicio irremediable a ese mínimo vital de esa familia. Y lo que termina sucediendo es que se producen reintegros en el empleo, porque hay casos y cuadros tan dramáticos que son precisamente los que la ley quiere beneficiar en la contratación de permanecer vigentes por 3 años incluso, esos beneficios para que mantengan o se estimule mantener esos contratos, porque precisamente son cuadros de tragedias sociales donde el empleador casi que termina siendo ese apoyo a esa mujer, y vemos que ya al momento de no requerir fielmente, pues y con causales objetivas, sea porque haya desaparecido el cargo, sea porque ya no se requiera pues como de ese trabajador, o por cualquier razón, estamos viendo que se está desarrollando pues entonces un fuero que le va a impedir a ese empleador terminar ese contrato de trabajo. Y aquí el tema no es tan claro como el de salud, que es que si yo tengo cómo romper el nexo de causalidad de un despido discriminatorio, digamos que voy a tener un terreno más llano para discutir que no es en razón de eso que yo la quiero despedir, sino que aquí lo que se protege es ese núcleo familiar y ese mínimo vital. Entonces el análisis no es tan fácil darlo porque se vuelven temas muy subjetivos. No es tan fácil poder decir, vean, no es en razón del estado de salud que yo la despido, porque fue precisamente en razón de él que la contraté. Aquí no aplica tanto eso, o no aplicaría tanto. Pero repito, hasta ahora su mayor desarrollo ha estado en el tema del sector público, en lo que se ha denominado retén social, y eso ha tenido pues tanto este fuero como el de prepensionados, que ya lo vemos traído del todo al sector privado y que creemos que eso va a pasar con este. Sí, creo que este beneficio en la práctica laboral tiene dos complejidades, no solo esa que menciona, sino que además por la sensibilidad de los casos, por lo particular, es la confidencialidad, todo lo que implica, se vuelve una carga para el empleador compleja de conocer la situación real de la persona que estás entrevistando, la persona que está en proceso de selección, porque entonces, ¿cómo vas a saber si es madre, cabeza de familia? Este es un beneficio que creo que es bueno, pero que en honor a la verdad tiene sus complejidades más desde la perspectiva práctica en ese proceso de selección y en el cuidado que como empleador debo tener. Eh, pero sin duda el mensaje, reiteramos, pues no es desincentivar el uso de estos beneficios, sino que también revisar al interior esas situaciones que ya hoy existen
de manera que podamos pues ver si de alguna manera nos puede servir. Pero sí, considero también como tú que es uno de los beneficios complejos. Y el siguiente, de población vulnerable, que este pues es recientemente incorporado, digo recientemente porque es del 2020, no pareciera ser tan nuevo, pero realmente es una norma que apenas sí está siendo muy publicitada, es en relación con la contratación de adultos mayores. Sobre este punto, yo simplemente quiero decir que el beneficio consiste en que la norma te permite tomar como deducción en el impuesto sobre la renta el 120% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados a estas personas. Pero aquí hagámosle énfasis tal vez a qué se entiende como adulto mayor o quién es la población que es objeto de este beneficio. Y básicamente lo que habla la norma en general es que se trata de personas que no son beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, pero que ya han cumplido con el requisito de edad de pensión. Y aquí me surge una duda, Meli, y es, entonces es durante el tiempo que les falta para cumplir con las semanas o definitivamente no importa el tiempo o cómo se maneja para efectos laborales esta interacción de esta norma. Sí. Esta norma precisamente es una de las que nos genera mucha incoherencia con lo que está pasando entonces jurisprudencialmente, porque se está incentivando entonces aquellas contrataciones que de hombres a los 62 años que no hayan accedido o no hayan construido todavía el derecho a pensionarse porque no cuentan con las semanas, con la densidad de semanas, y aquellas mujeres de 57 que les ocurra lo mismo, pero hay un fuero que es el fuero de prepensión, que nos va a dejar una población de esta por fuera completamente del querer de cualquier empleador de contratarlo y que empieza a hacer una selección, a mi juicio, muy retorcida precisamente de lo que se quería con la norma y de lo que se quiere con la protección jurisprudencial y constitucional del asunto, porque entonces encontramos a aquellas personas que tienen la edad, pero empiezan a quedar en un rezago de no contar con las semanas, pero ser o tener una expectativa legítima en lograrlo en los próximos 3 años. Entonces, yo soy una mujer de 57 años que encontré un empleo donde me van a abrir las puertas y que voy a poder construir pensión porque me faltan 3 años para construir las semanas, una densidad de semanas, digamos 1.300 en régimen de prima media y 1.150 en ahorro individual. Entonces estoy muy contenta porque me contrataron por lo menos para cotizar 1 año, pero lo que resulta siendo es que mi contratación se vuelve una carga porque hay una cortapisa importante en que si yo tengo o estoy dentro de los 3 años para construir efectivamente el derecho, entonces ya no me pueden despedir. Entonces empieza uno a ver, desafortunadamente, cómo se hace la selección de personal, inclusive atendiendo a eso. Entonces, si a este le falta, no está, si esta señora, en vez de apoyémosla para que construya la edad, como es una incertidumbre, ningún empleador de pronto sabe si puede dejar la persona 3 años, sino que simplemente, digamos, o hablemos de una necesidad de servicio de 1 año. Solo necesito personal 1 año, porque eso es lo que va a durar el objeto de este contrato laboral. Entonces, yo resulta que tengo que elegir en los que no estén dentro de los 3 años para construir la pensión, lo que debería ser incluso al revés, pues permitámosles a estos que están más cerca de construir el derecho, pues que coticen este año y así se van haciendo a sus años de pensión para finalmente acceder a una pensión de vejez. Pero no, resulta que por todo lo que ha pasado, pues quedan en el limbo estas Y personas.
Y es bien contradictorio porque este es uno de los beneficios que te permite mantenerlo tributariamente durante el tiempo del contrato. Mira que este no te le pone como el límite que vimos ahorita de los 3 años, en fin, este sí te dice durante el tiempo que tengas, que dure pues la relación laboral, incluso te permite que si con justa causa tú despediste, te estoy hablando desde el tema tributario sin conocer este fuero que nos acabas de mencionar, que creo que llama mucho la atención. La norma incluso te permite que si tú despides con justa causa a ese adulto mayor, tú puedas completar el tiempo contratando a otro adulto mayor y que te pueda seguir tomando la deducción sin ningún problema. Entonces, eh, son las incoherencias de la teoría y la práctica. Y creo que dentro de lo que trató de hacer a este tipo de beneficios tributarios, le hicieron mucha publicidad, sobre todo a finales del año pasado, por una razón muy específica, y es que el Ministerio del Trabajo hizo un convenio interadministrativo con una de las unidades de protección social y que no sé, no conozco, pero valdría la pena a raíz de estos espacios finalmente académicos que te llevan a la práctica de eso, cómo decirle al gobierno, mire, muy buenos los beneficios, pero tengo esta cortapisa, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Porque realmente sí genera cierta contradicción. Sí, y sobre todo porque estás dejando precisamente la población que de verdad sí tiene una expectativa legítima, que no está ahorrando para botar el aporte como se dice, porque aquel que yo contrate ya en esta edad, pues donde solo ha cotizado 200 semanas, sabe uno que ya no alcanzó pensión. Pero resulta que uno debería entonces privilegiar a aquel que de verdad sí va a hacer de eso una realidad, que es Claro. precisamente el que esté dentro de los 3 años, pero entonces lo entro ya con una estabilidad. ¿Sí? Bueno, muy importante, pues vale en todo caso aclarar aquí que no lo mencioné antes, pero estamos a puertas de una reforma tributaria. O sea, estamos muy anunciados de que ahorita en agosto presentarán proyecto. Eh, Uno de los pilares que ha mencionado el gobierno entrante es el tema, digamos, de protección al adulto mayor, protección a las personas que no lograron pensión. Amanecerá y veremos si este podrá ser uno de los temas que a lo mejor y toque esa reforma, aunque se sabe pues que va a tener limitación en temas de beneficios y de rentas exentas, en fin, pero creo yo que es un tema importante, como tú lo dices, Meli, pues de revisar, porque sigue siendo un beneficio tributario interesante, pero genera un sinsabor la realidad pues jurisprudencial para que las compañías puedan hacer uso de él. Nosotros poníamos en la anterior imagen un sello que da este tipo de contrataciones y que es este sello amigable con el adulto mayor y que va a permitir todo el tema de licitaciones y todos los beneficios que ya mencionábamos para las contrataciones anteriores. En este incluso existe este sello, es el sello senior, pero que ya hablando de lo que se viene con el gobierno, sí se ha dicho, incluso pasó a la legislatura una ley que ya eleva el fuero de prepensión a ser una ley y que van a tener entonces que conciliar con el incentivo y el desincentivo que no nos podemos negar, que es contratar a una persona sin la posibilidad de despedirlo el día de mañana. Sí, un tema que deja un sinsabor. Pero bueno, acá les estamos mostrando, vuelvo a decir, las dos caras de la moneda. Sí. Bueno, aquí estamos ya accediendo el tiempo, entonces yo te invito a que pasemos un poquito más de manera enunciativa por lo que nos falta Perfecto, para cumplir como con el tiempo de la charla. perfecto. Yo básicamente me voy a referir a estos dos temas en particular. La norma tributaria te permite tener una exoneración de aportes a aquellas sociedades o empresas contribuyentes y declarantes del impuesto sobre la renta
en relación con el pago de aportes al ICBF en relación con los salarios cuyo monto no exceda 10 salarios mínimos. Esa es una norma vigente que hoy en día a muchas de las compañías pues ya están aplicando y que invitamos a que ustedes revisen internamente si lo hacen. Eso es en relación, como decimos, con esos empleados que no ganan más de esos 10 salarios mínimos. Y dale adelante, María. Finalmente, mencionar que también existen otro tipo de deducciones que genera y que trae la norma tributaria, como por ejemplo la contribución a educación de empleados. Y aquí quiero hacer énfasis en que no se trata de que Contexto Legal le pague la matrícula a Marcela García, que se matriculó en un programa, sino que Contexto Legal, y estoy poniendo el ejemplo de Contexto, pero puede ser cualquier compañía, tenga un programa de becas, y ese programa de becas debe estar aprobado por el órgano directivo de la compañía, debe ser un programa general que tenga unas políticas claras en relación con qué estudios son los que va a incentivar, que se trate de becas parciales, totales o de créditos condonables, y que los beneficiarios de ese programa sean los miembros del núcleo familiar del trabajador o el mismo trabajador. Aquí lo importante es que en términos generales, si ese programa de becas no existe, si Contexto Legal le paga a Marcela García la matrícula, pues eso sería un salario indirecto para mí desde la perspectiva tributaria, es decir, para mí es un ingreso. O sea, lo que hizo simplemente Contexto Legal fue pagarme el salario con estudio, pero si yo accedo a este beneficio, eso no es un ingreso para mí, pero sí es una deducción válida para la compañía. Entonces la compañía se puede llevar esa deducción si cumplo con esos requisitos del programa de becas. Creo Aquí que sí, perdón, dale, Marce, que te interrumpí, pero aquí importante es y dónde ve uno el origen de esos programas de becas. Digamos que por excelencia los beneficios de educación están contenidos en las convenciones colectivas de trabajo, porque los sindicatos siempre han hecho, pues dentro de su pliego de peticiones, los ve uno replicados como el estudio, como uno de sus primeros beneficios bandera, y hacer consciente entonces a las empresas que muchas veces no lo son, que ahí en esa convención podrían tener una deducción adicional a la que se están haciendo, ¿cierto? Marce, en ese así es. funcionaría como un programa válido para efectos de este beneficio. Sí, incluso la norma te habla de unos requisitos que yo creo que están muy al alcance. Y en ese caso que tú mencionas, yo creo que es muy claro que la convención colectiva finalmente puede traducirse, si es que es necesario para ahondar en garantías, que sea aprobado por el órgano directivo, que se establezca como ese programa específico. Lo que quiero decir es, puede llevarse a la formalidad que es exigida por la norma para que la compañía también lo tenga como beneficio, porque en otros temas sería más probatorio decir que ese gasto que tiene la compañía tiene que ver con la actividad productora de renta, que me lo puedo deducir, mientras que si yo establezco todas las formalidades que la norma me exige, yo puedo aplicar a esta deducción fácilmente en los casos, por ejemplo, que tú mencionas. O tenemos casos también de compañías en donde ya existe este tipo de programas de manera autónoma, pero no conocen de la deducción que este tipo de normas le permiten. Entonces, creo que sí, finalmente esta norma habla de otro tipo de incentivos como los pagos que hagan a programas de educación inicial para los hijos de los trabajadores. Esos también pueden ser parte de las deducciones. Y cuando una compañía, por ejemplo, tiene aportes que realiza a instituciones educativas que están en el sector de influencia de la actividad que desarrolla la compañía, si cumplimos con esos requisitos, también podemos acceder a la deducción. Paso rápidamente por este que creo que también vale la pena revisar, y finalmente mencionar
que no lo trajimos aquí, hay otros programas que son pues más que todo rentas exentas que permiten, por ejemplo, el que ya pasó pues de economía naranja, pero rentas exentas para industria agro, que siempre que tú crees nuevos empleos, te dan una renta exenta y eso es realmente muy beneficioso para estas nuevas compañías que se quieren, digamos, incorporar y que quieren desarrollar su actividad en agro, hoteles. Ahí le pongo es un asterisco y la razón por la cual no lo quisimos desarrollar aquí es que estamos muy pendientes de lo que pase con la reforma tributaria, porque uno de los temas que ya se ha mencionado, como lo decía ahorita, en las entrevistas al ministro de Hacienda designado, al director de la DIAN designado, es que es probable que esas rentas exentas las eliminen. Entonces, existen, tal vez haremos un capítulo 2, el fin de esta charla será continuará para ver qué pasa con el programa, perdón, con el borrador de la reforma, pero hay otros, lo que quiero mencionar finalmente es que hay otros incentivos también representados en rentas exentas que pueden ser interesantes a la hora de generar empleo. Perfecto, Marce. Yo creo que muy claro, aquí hay un tema más de subsidios, esto no son beneficios tributarios. Nos salíamos pues un poco del título de la charla, pero que es importante porque tiene que ver con la empleabilidad o con la contratación, y es aquel incentivo a la creación de nuevos empleos de personas o de jóvenes entre 18 y 28 años, y ese empleador recibirá un aporte equivalente al 25% de un salario mínimo por cada uno de estos trabajadores adicionales. Y para los trabajadores adicionales o mayores de 28 años que vengan hasta 3 salarios mínimos, el empleador recibirá un aporte estatal equivalente del 10% del salario, de un salario mínimo por cada uno de estos trabajadores adicionales. Tiene unos requisitos que son acceder pues, a máximo 12 pagos, y se encuentra vigente hasta el agosto del 2023. Está también el incentivo a la creación de nuevos empleos con unos requisitos que son excluyentes con otros beneficios. Entonces será importante ver o mapear o hacer como ese inventario de qué es lo que estamos obteniendo como beneficio para entender si podemos además acceder a este nuevo incentivo. Y también se toman como referencia el número de empleados con relación al mes de marzo de 2021. Este es un tema que se ha entendido como, no sé si lo han oído en su nombre como más comercial, que es Sacúdete. Es como todo el incentivo a la contratación de empleados jóvenes. Yo creo que con eso terminamos, Marcia, haciéndoles pues nuevamente una mención a que Contexto Legal es una firma donde hay todas las prácticas o todas las áreas del derecho, que trabajamos de la mano todas, y eso nos permite una atención integral de los clientes, donde no solo estamos viendo un pedacito de la historia, sino que les podemos dar como toda la radiografía y asegurarles los pasos de que si acceden a un beneficio, pues sepan y entiendan cuáles son las consecuencias desde otra óptica, y así puede garantizar que la decisión que se tome de aventurarnos en uno u otro aspecto o en uno u otro sentido, pues es la mejor decisión. Creemos que aquí en la casa tenemos todo para lograr eso. Agradecerles por el tiempo, nos excedimos un poquito ahí, nos disculpan, pero es que este tema da para mucho, y estamos muy contentos de este formato, de estas charlas, donde con seguridad aprendemos más nosotros que ustedes, y quedan muchas preguntas por resolver, que son el material que nos permitirá entonces seguirlas haciendo en las siguientes versiones. Gracias, Marcia. Así es, gracias a ustedes, gracias Meli por la invitación y poder compartir con ustedes este espacio.